Buenas noticias de gran gozo. Y el Ministerio de Conociendo a Dios presentan Células Dinámicas. Hemos aceptado el reto de producir luz en el mundo de hoy. Somos testigos convencidos que enamorarse de Dios es posible y que da paz, seguridad y amor a este mundo. Queremos que tú también te llenes del amor de Dios en tu espíritu a través de estos estudios. Ese es nuestro cometido, nuestro privilegio, nuestro ministerio. Pero ¿cómo vas a llenarte de ese amor? ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un Dios lleno de amor incondicional, sanidad y poder? Acércate a Él, convive con Él, estúdialo, ponlo a prueba. Bienvenido. Este mensaje te brinda esa oportunidad. Y ahora, démosle la bienvenida a Domingo Hernández y Héctor Vidales, nuestros anfitriones. Bien, pues estamos en otra célula dinámica más, y esta es la célula de, claro, conociendo a Dios, pero es Dios con minúscula para llegar a un Dios con mayúscula, el verdadero Dios. Cómo se empieza con cualquier Dios, con cualquier deidad, a llegar a Dios. Ahora bien, hoy vamos a intentar dar un punto de conocimiento de Dios, pero recuerda que no vamos a hacer todo en un solo momento. Al contrario, todas las células dinámicas tienden a llevarnos a conocer a Dios, el conjunto de todas. Así es que vamos a ir haciéndolo paulatinamente. Hoy lo vamos a ver de un punto de vista antropológico, más desde el punto de vista del hombre, aunque vamos a mencionar algunos aspectos del Dios de la Biblia, el Dios de la Escritura. Así es que, ¿cómo vamos a entender ese Dios y esa unidad que hay con el ser creado? Bien, pues empecemos. ¿Cuáles son las facultades que podríamos decir que tiene el ser humano, natas? ¿Cuáles encuentras tú, Domingo? Bueno, sorpresa, miedo, expectativas, asombro. Estas son cosas que están en el ser humano natural. Porque vivimos en un ambiente donde hay todo este tipo de cosas que hacen que uno tenga esas manifestaciones. Sí. Por lo tanto, cada ser humano en cualquier parte del planeta tiene básicamente las mismas características. Sí, y al observar y comparar, porque también tiene la facultad esa de comparación, de síntesis, entonces también puede ver que tiene limitaciones. Entonces, conoce su entorno y entonces voltea al entorno exterior, al medio ambiente que lo rodea. Entonces el hombre pudiera hacer eso, puede hacer eso. Entonces, producto de la observación, va a haber entonces fenómenos que no se puede explicar, fenómenos que están más allá de su naturaleza, de su alcance. Por ejemplo, un gallo, y va a decir, oye, aquí hay algo que yo no produzco, ¿verdad? Y tiene una fuerza destructiva y eso me conmueve. Ahora va a encontrar una tormenta, puede encontrarse con un animal que lo agrede, con fuerzas que no entiende. Entonces, lógicamente, él comienza a comparar ese medio y dice, una cosa soy yo y otra cosa es mi exterior. Ahora, eso que está en el exterior, Domingo, ¿en qué forma lo afecta a él, al ser humano? Bueno, lo afecta porque es parte de la vida del ser humano. Sí. El ser humano es un ser comparado con la creación inferior, porque está la superior y la inferior. Sí. Y la superior es la que tiene mente, la que puede pensar, la que puede decidir, la que puede hacer. Y la inferior es la creación animal, que existe y vive, pero no es como nosotros. Sí. Y entonces todo afecta a cada uno en su esfera. Así es. Tanto la inteligente como la que no es inteligente. Así es. Porque vivimos dentro de un sistema de vida donde hay una ley, que es la ley de gravedad, donde oprime para vivir aquí, como dice la Biblia. Hay un texto que dice que somos como langostas, aprisionadas hacia la tierra. Sí. Por el peso de la gravedad. O sea, podemos entender cosas que entonces las cosas de nuestro exterior pueden afectarnos, pero también pueden beneficiarnos. Exactamente. Ahora, si unas cosas nos pueden afectar, entonces puede producir ¿qué? Temor, expectativa,
asombro. Ahora, y las que nos benefician, entonces produce otro tipo de asombro, un tipo de gratitud. Entonces el hombre siente que hay cosas que lo perturban, pero cosas que los ayudan. Ahora, al momento que transcurre el tiempo, el hombre también tiene una capacidad de verlo en el entorno del tiempo. Entonces quiere decir que, por ejemplo, las tormentas pueden ser cíclicas, los rayos cuando hay nubes, el frío, el calor, se suceden por las estaciones del año. Entonces quiere decir que el entorno tiene sentido, ¿verdad? Comienza a tener un sentido para él. Entonces, ¿qué crees que sucede cuando voltea a ver a su cuerpo, ahora sí, y ve que su cuerpo tiene funciones? Transpira, tiene hambre, se puede lacerar, se puede herir, se puede curar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder una vez que ve su cuerpo? ¿Qué va a suceder que ve que él tiene también un ciclo en la vida de él? Entonces comienza a darse cuenta que eso también opera dentro de él. Entonces cuando comienza a poder comenzar a decir, bueno, así como las cosas son creadas fuera de mí, un rayo yo no lo creo, la tormenta yo no la creo, el frío, el calor, la nieve, pero ahora también existe otro factor, los factores que están en mi cuerpo, yo no lo controlo, ni yo los inventé. Entonces hay algo dentro y otro afuera. Entonces, ¿qué sucede cuando el ser humano empieza a entender que las cosas también le comienzan a tener razón, comienzan a tener sentido, las cosas de su cuerpo, las cosas que están dentro de él? ¿Qué crees tú que va a pasar a compararlas con las cosas de afuera? Bueno, precisamente el estudio de las células están basadas en conocer a Dios y a Jesucristo, al cual Él envió para que tengamos vida eterna. Conocer a Dios no es solamente decir, Dios existe, sino hay que ver, como dijo la ley de aquel gran pensador, que cuando algo existe es porque tiene un propósito. Sí. Y entonces, si en nosotros hay leyes, alguien inteligentemente las puso ahí porque tienen un propósito. Por ejemplo, la misma naturaleza, cuando hay una herida que se abre la piel, ella misma tiene leyes que producen su recuperación. Sí. Se cierra, se recupera, todo toma cicatriz y ya se cerró. Entonces, quiere decir, como tú dices, que algo tuvo que ser creado. Entonces, exactamente. Fueron creadas en su exterior, entonces yo también fui creado. Entonces comienza a aparecer algo más allá que él, como te acuerdas de la ilustración que tú pones del niño. ¿Te acuerdas de la ilustración? Sí. ¿Las quieres comentar? Sí, bueno, sí. Este es un señor que tiene un hijo, su primer hijito, pero él no quería que ese niño tuviera influencias externas con relación a una religión, a una creencia, a una fe, y se lo llevó a un amigo, siendo un infante, a un lugar apartado que tenía en las montañas, y le dijo, mira, cuídamelo, y aquí no me le hables de Dios, no me le hables de fe, de religión, no me hables nada. Me lo cuida, me lo alimenta, me lo deja moverse en el ambiente, y yo voy a volver un día por aquí. Así que al cabo del tiempo, regresó el papá, y fue a casa del amigo y no vio allí su hijo. Y le dijo, ¿y dónde está mi hijo? Dice, ven conmigo que te voy a decir dónde. Y van a una montaña, estaba el sol ya subiendo en el nacimiento del día, bien precioso, y el niño estaba de rodillas adorando al sol, y nadie le había dicho nada sobre Dios, pero es algo intrínseco que está en la persona. Sí. Entonces vemos que existen normas, que existen propósitos, entonces que existen cosas que ahora están dentro de nosotros, entonces ahora comenzamos a pensar que hay un creador, ¿verdad? Y ahora, al momento de comparar, entonces podemos llevar que hay un creador inteligente. Empezamos a darnos cuenta que existe un creador inteligente porque hay leyes, hay normas, hay épocas, hay, por ejemplo, estaciones del año, etcétera, funciones en nuestro organismo. Entonces, hay un creador con algo inteligente, ¿con un qué? Propósito. Tú mencionaste la ley Callan, ¿verdad? La ley cosmológica de Callan, de su primer enunciado, dice que si algo existe porque existe con un propósito, ¿verdad? Entonces, ahora bien, tenemos a esta persona que empieza a tener un creador. Entonces ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál crees tú que es el siguiente paso? El hombre se da cuenta, por medio de sus funciones, comparándolo con lo que sucede en el exterior, con lo que lo deja anonadado, pero entonces ahora comienza a pensar que hay creación, y que hay una creación inteligente. ¿Cuál crees tú que es el siguiente paso de esa persona?
Bueno, verlo en el contexto del Todopoderoso, ¿no? Comienza a formarse un Dios. Sí, se forma un Dios en minúscula. Porque él no sabe, hasta que no llegó a esa comprensión, haciendo comparaciones de lo exterior, de lo interno, del propósito de algo que existe, porque algo vino para que hiciera y efectuara algo, y comienza a decir, hay un Dios. Hay un Dios que tiene que ver con todo esto. Pero como no lo conozco bien, no queda otra que decir que es en minúscula. Así es. ¿Y qué pasa ahora cuando ese hombre empieza a ver que forma parte de el entorno? Él forma parte del entorno y el entorno forma parte ahora también de él. O sea, hay una interrelación entre su entorno y él, entre él y su creador, o el creador de eso que le asombra. Entonces, ¿no crees tú que es cuando comienza la prueba? Es decir, entonces él comienza a probar a Dios en su ámbito interior. Ahora entonces dice, ¿será cierto eso? ¿Será cierto que esto obra en mí? ¿Será cierto que mi creador está a cargo de mí porque ese es mi creador? Entonces, porque cuando se da cuenta que, por ejemplo, puede sanar de una enfermedad, que, por ejemplo, puede suceder algo que está más allá de su alcance, pero a beneficio de él, entonces encuentra una relación un poquito más íntima con ese Dios. Entonces, ahí es, Domingo, cuando el ser humano debe de ir cambiando de Dios con minúscula a un Dios con qué? A Dios con mayúscula, a través de que lo puso a prueba. Porque la prueba de ese ser inteligente, creado con esa inteligencia, tenemos la capacidad, ¿por qué no?, de ponerlo a prueba. Todavía no hablamos de cómo se manifiesta Dios, eso lo vamos a ver en otro momento, pero en el aspecto del ser humano que Dios, que está creado, entonces, en esa capacidad que tiene, entonces comienza a darse cuenta que él forma parte de una relación más íntima con ese Dios que al principio era con minúsculas, pero entonces empieza a ver que hay una acción de respuesta. Entonces comienza a entender el amor, comienza a entender que hay protección, ahora comienza a ver que puede y se siente protegido, ahora se siente con un propósito. Entonces cada vez más ese Dios con minúscula se comienza a convertir en un Dios con mayúscula. En otras palabras, un Dios que es considerado con una altitud tan soberana, sí, que lo hace a uno ser dependiente. Entonces eso es muy bueno. Entonces ya no nomás es un Dios, sino es mi Dios. Mi Dios. Es mi Dios. Y es un Dios personal. Por eso las células van a tener este proceso de desarrollo para que el que está estudiando en la célula, como lo estás haciendo tú en este momento, en este estudio, vayas a una comprensión de Dios más que una persona. Yes. Porque cuando uno capsula a Dios en un ente, humanamente hablando, no ha entendido la profundidad, sí, la altura, la anchura, sí, de lo que significa Dios en su amor. Exacto. O lo ve demasiado filosófico, demasiado, exacto, fuera de su contexto. Exacto. ¿Verdad? En cambio, lo que queremos es irlo viendo en el aspecto del hombre y llevarlo después a aspectos insospechados de lo que Dios tiene preparado para es nosotros. Que no se entiende a Dios hasta que no sea inmanente. Bien. Porque cuando es trascendente, entonces ya lo tiene en un proceso de va y viene y que no es. Sí. Pero cuando es inmanente es parte de uno porque uno viene de allí. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer hoy? Exactamente. O sea, ahorita todavía no vemos todas las características ni vamos a ver las de Dios, pero sí vamos a acercarnos al aspecto humano, al aspecto que tú vas a entender para irte sumando qué es realmente tener a Dios. Primero podrás empezar con tener un Dios, pero a medida que lo pruebes y lo hagas tuyo, entonces se va a convertir en tu Dios. Y no es cualquier cosa. Yo quiero mencionar aquí algo más acerca de leyes. Y hubo un autor que a mí me ha impresionado mucho, porque él es nada menos así, él quiere poner en firme, en lógica, las cosas de Dios. Y entonces Lee Strobel escribió un gran libro, y ahí él investigó con grandes científicos, y llegaron a algo. Llegaron a poder ver cuál era el problema de ese Dios con minúscula, esa falsa concepto de lo que llamaron evolución a raíz de Darwin. Entonces, él encontraron ellos, a través de científicos, una serie de errores para poder comprender lo que es Dios. Por ejemplo, en la cuestión de la evolución, Darwin establece cosas pero algo se le fue de la mano. Y fíjate dónde están sus fallas, las voy a tener que leer.
dice, nada, estas son las grandes fallas, nada produce todo. Otra falla, la no vida, es como si ellos quisieran decir que la no vida produce vida. Otros quieren decir que lo aleatorio, lo al azar, produce alta precisión. Otro es como ver que el caos produce información. O que la inconsciencia produce conciencia. O que la no razón produce razón. Yo a mis alumnos les ilustro con una fotografía que una gráfica que saqué del internet, a donde está una casa que tiene una ventana por aquí, o una parte de una ventana por aquí, un piso por acá, la otra volteada, la otra un techo, el techo en el piso en el techo, ¿verdad? Que si fuera al azar, imagínate una construcción, pues no sería una construcción ordenada, que siga todos los lineamientos de la ingeniería civil. Entonces les digo, miren, es como querer entender esto, ¿verdad? El azar produciría un caos. ¿Verdad? ¿Y cómo entender que entonces el caos, que aparentemente eso era al principio, pueda producir orden? ¿Verdad? Y Pablo nos habló acerca de la divinidad, ¿verdad, pastor? Ahí en Romanos capítulo 1, versículo 20, es interesante lo que él nos dice. Lo voy a leer. Porque es la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, y se percibió claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. Anótenlo, Romanos 1, versículo 20. Y luego, ¿te acuerdas en Hechos 17, 29, lo que dice Pablo de lo que no es? ¿Tú lo recuerdas? Dice que en él somos, nos movemos, respiramos, o sea que hay una dependencia que viene de que origina. Y que la divinidad no puede ser como el oro, como la plata. La plata, no, nada de eso. Eso no lo es, dice, ¿no? No lo es. El resultado es, ¿verdad? No es resultado del ingenio, de la destreza humana, sino que eso depende de él. Y Colosenses 2.9 te dice, toda la que plenitud de la divinidad fue, dice, manifestada en Cristo. Y le vamos a ir hablando poco a poco de corporalmente. Tremendo. Y ahí empezamos a ver a Dios como él dijo, allí que Juan escribe, y ya lo hemos dicho al principio, y a Jesucristo al cual es enviado. Amén. Ese es nuestro lema, ¿verdad? Porque básicamente encontramos muchos textos que dice que a Dios nadie ha visto, que habita en luz inaccesible. Pero cuando se manifiesta aquí Dios en la carne, lo dice Pablo sin contradicción, Dios ha sido manifestado en carne. Eso es precioso. Y lo vamos a ir develando poco a poco. Por cierto, las células no están hechas para que exactamente sigan un orden. Sí se pueden usar en orden, ¿verdad? Acuérdense que ustedes han de haber visto el manual, ¿verdad?, de la célula, pero, por cierto, la célula que sigue es nada menos la del Dios creador, ¿verdad? Así es que, qué bueno que han estado en esta clase con nosotros, en esta célula. Sigan, ¿verdad?, trabajando, sigan estudiando, y nosotros estamos haciendo estas cosas, desde luego, para tu mejor provecho, porque amamos a Dios y queremos que tú lo ames como nosotros.